estas bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Bien. En la segunda parte tenemos la estructura, organización y funcional del Estado. Tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. Cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. La quinta parte, la jerarquía normativa y reforma constitucional. Vale decir, la primera parte va a competir a las personas, ¿sí? En relación a sus protecciones, ¿ya? Y a los deberes que tiene el Estado con estos, ¿está bien? ¿Ya? En la segunda parte vas a ver cómo está estructurado nuestro país, ¿no? En órganos o en poderes, bueno, en órganos en nuestro país, ¿no? De qué cumple cada órgano, etcétera. Luego, la tercera parte, cómo está distribuido el país de acuerdo a la situación territorial. En la cuarta parte, cómo se maneja la economía de este país. Y la última parte, la primacía de la Constitución. Bueno, las bases fundamentales del Estado los podemos ver en el artículo 1, 2, en el artículo 1, artículo 3 y artículo 6, parágrafos 1 y 2. Cuando leemos en Romanos en la Constitución nos referimos a los parágrafos, ¿ya? Entonces, el artículo 1 nos indica que Bolivia es un Estado unitario, social, desarrollo plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, etcétera. Un montón de características que podemos ver a nuestro país. Además, considerando naturalmente que Bolivia se va a ir desarrollando bajo la normativa de Estado plurinacional. En el artículo 3 te va a ir mencionando que la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas nacidos en este territorio, ¿sí? Incluyendo a los indígenas originarios campesinos, que es lo que últimamente se puso en esta Constitución, en el reconocimiento de los pueblos y naciones. En el artículo 6, en el parágrafo 1, te va a indicar cómo se denomina la capital de la República, y en el parágrafo 2, los símbolos del Estado, ¿no? Que son la bandera, el himno nacional, el escudo, y a partir del 2009 la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Los deberes de las y los bolivianos, ¿no? El artículo 108, ¿ya? Artículo 108. El WhatsApp, hay audio, manda. Un ratito. Su hija de doña Luz ha mandado audio. Eso escuché aquí, dice. Ok, bueno, estoy con cámara aquí, sin cámara acá. Ya, eso tenemos, ¿no? En ese entorno. Acabo de llegar a casa, quiero ir a comprar las agujas, quisiera pagar, ¿qué será que tienes tiempo ahorita? Los deberes de los y las bolivianas. Aquí vamos a ver el artículo 108, ¿ya? Y tenemos algunos de ellos, ¿no? Que dentro de la Constitución van a primar, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 108, vamos a tener alrededor de 16 deberes que tiene la persona. Un deber se conceptualiza como aquella obligación que tiene el ciudadano boliviano de tener que cumplir, ¿sí? Y no solamente el ciudadano boliviano, sino el hecho de haber nacido en este estado, ¿sí? Esto va a corresponder al título 3, que son los deberes, y son 16 en su totalidad. No, ahí vamos a tener algunos, ¿ya? Que podemos ir identificando, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿ok? Después vamos a ir indicando también otros deberes, como uno de los más importantes dentro de lo que es el desarrollo del sujeto es el prestar el servicio militar obligatorio para los varones, ¿no? Dentro del proceso, porque en el caso de que haya alguna guerra y demás, entonces el país ya tiene personas que le puedan proteger y poder ir a preservar principalmente lo que va a ser nuestro país, ¿no? ¿Ya? También es importante poder identificar que no solamente es para este tiempo, sino para las futuras generaciones. Entre los derechos, vamos a ir viendo nosotros el artículo 13, parágrafos 1, parágrafo 14, ¿no? Perdón, el artículo 14 en su parágrafo 1 también,
estableciendo en algún momento esas posibles circunstancias. Vamos a hacer una lecturita, ¿ya? No importa de la pantalla porque como ustedes creo que no tienen la Constitución a la mano, es importante que la tengamos, ¿está bien? A ver, el parágrafo 1 del artículo 13, Kevin. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Eso, ¿no? Entonces, esos derechos están reconocidos en esta Constitución, ¿ya? No solamente son derechos para nuestro país, no son derechos sacados o extraídos a nivel universal también, ¿sí? Ok, Pablo, el artículo 14, parágrafo 1. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en el Estado, Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Eso, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros que todos tenemos derechos en este país, todas las personas, todos los grupos sociales, ¿ya? Y esto es en realidad relacionado principalmente a lo que vendría a ser esos derechos fundamentales que vamos a nosotros destacar dentro de un proceso de la Constitución. ¿Ya? Luego tenemos también el artículo 15, parágrafo 1. A ver, Daner. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, desagradantes y humillantes. No existe la pena de muerte. Eso también creo que habíamos dicho el día viernes, ¿no? Que en nuestro país no existe la pena de muerte, la pena máxima para una persona que comete homicidio. ¿Cuántos años es, saben? Creo que dijo 30 30. años. Eso, 30 años, ¿no? 30 años por cada homicidio que uno comete, ¿verdad? Entonces, en esa situación. Pero nadie puede ser torturado, nadie puede sufrir tratos inhumanos, eso está ya penado por la Constitución, ¿ya? El artículo 16, parágrafo 1. A ver, Kevin. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Eso, ¿no? Acá nos va a ir indicando que todos tenemos derecho a la alimentación y al agua, ¿no? Y que el Estado nos debe garantizar de manera gratuita estos servicios, pero no gratuita en relación a que todo sea gratis, sino gratuita en relación a la instalación de estos determinados productos en nuestros domicilios, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿ya? Y también en el proceso de que sea alcanzable el costo, ¿no? Para la alimentación especialmente, ¿ya? Entonces, el Estado garantiza esa seguridad alimentaria, ¿no? A través de una alimentación, de una distribución de una alimentación sana, ¿ya? ¿Ok? Artículo 17. Pablo. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intelectual. Otra vuelta. Otra voz. Intercultural, sin discriminación. Eso, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los niveles de educación? A ver si me dicen, a ver. ¿Qué me dicen los niveles de educación? A ver. ¿Qué decimos? A ver, Kevin, ¿cuántos años tienes, Kevin? 19. ¿Ya has pasado todos los niveles educativos? Sí. A ver, ¿qué niveles? Primaria, ¿Primaria?
secundaria, ¿Ya? me falta Hasta todavía. eso, te falta el nivel superior, ¿no ve? La universidad o la institución, etcétera. No es para eso estás preparando, ¿verdad? Para pasar al nivel superior. Entonces, todas las personas tienen derecho a la salud también, es importante eso, y tenemos el SUS, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra salud. Uy, ¿qué pasó acá? Me van a disculpar. Esto creo que se ha desvirtuado totalmente, porque después no van a entender y estamos flaqueando. Muy bien, entonces vamos a ir indicando que todas las personas tienen ciertos derechos, ¿no? ¿Dónde estaba acá? Esto. Ah, está. Muy bien, a ver, vamos a seguir leyendo, ¿ya? Sigamos con nuestros derechos. Ahora vamos a entrar a los derechos civiles y a los derechos políticos, ¿ya? Entonces, vamos a irnos al artículo número 21, ¿ya? En el artículo número 21, hablando de los derechos civiles, tenemos los siguientes, ¿ya? A la autoidentificación cultural, a la ¿cómo decimos acá? A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, ¿ya? A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos, ¿sí? ¿Ok? A la libertad de reuniones y asociaciones en forma pública y privada con fines lícitos. A expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que influye en la salida e ingreso del país, ¿ya? Estos derechos civiles van a estar establecidos directamente para todos los nacidos en este país, ¿ya? Desde la perspectiva cultural, religiosa, económica, pero siempre tomando en cuenta los fines lícitos. ¿Cuál es el concepto de un fin lícito? Pablo, ¿qué es un fin lícito? Basado legal, algo así, no sé. Eso, a ver, dame un ejemplo. Un ejemplo de algo lícito, a ver. Ni idea, ¿qué pasó? Lo lícito es lo que está permitido, ¿no? Lo que no va en contra de la sociedad o en contra de uno mismo. A ver, les pongo ejemplos y me dicen si es lícito o ilícito, ¿ya? Para que se vayan dando cuenta. Pornografía infantil. ¿Es lícito? Ilícito, Eso es ilícito. Muy bien. Otro ejemplo, a ver, consumo de bebidas alcohólicas a partir de los 18 años. lícitos, Es lícito, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo, casarse a los 15 años sin permiso de los padres. ilícito, Eso es ilícito, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros diferenciar entre lo que está correcto, que es lícito, y lo correcto, que es ilícito. ¿Ya? El artículo 22 también de estos derechos civiles nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 22? Sí, ya pueden leer. A ver, Daner, ¿qué dice el artículo 22? La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Eso, la dignidad y la libertad de la persona, ¿ya? Cuando es en ese sentido, es que no se debe apresurar ciertos juicios contra una persona la cual en cierto momento todavía no está comprobado el delito, ¿ya?
Eso es un poco incoherente porque a veces las autoridades cometen el error de manchar la imagen de una persona sin haber comprobado el delito y eso también no es legal, ya no está establecido dentro de un proceso de la Constitución. ¿Sí? Ya, el artículo 25 en su parágrafo número 1 nos va a indicar principalmente que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Eso quiere decir que si hemos cometido algún delito nosotros, ya, recién, en algún momento, ya, en algún momento, vamos a establecer nosotros, ya, ¿qué le estaba haciendo? A ver, cuando alguien comete algún delito, ¿sí? En contra de cualquier otra persona, si es que no se pide una situación con un documento judicial para pedir información, ya sea de tu correo electrónico, no se le puede dar porque el Estado tiene que garantizar que esa información no va a ser difundida, a no ser que sea utilizada para el bien o para el fin en el cual se está pidiendo esta información, ¿no? También no está permitido que una persona entre a tu casa sin la previa autorización del dueño de casa, ¿no? O que revise tu correspondencia o que viole tu intimidad. Todo ese proceso va en contra de los derechos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener nosotros eso, ¿ya? En relación a los derechos políticos, y vamos a ver algunos de ellos, en el artículo número 26, en el parágrafo 1, ¿sí? Danner, artículo 26, parágrafo 1. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Eso, muy bien. Entonces, ¿a qué edad tenemos derecho de votar? A ver. A los 18. Eso, ya sea varones o mujeres, ¿no? O sea, equitativamente, no es que los varones votan a los 18, las mujeres a los 20, no. A varones y mujeres tienen derecho a elevar su voto. Y es un derecho que tú tienes que hacer respetar. Cuidado que a los 18 años que tú has cumplido, por ejemplo, el Kevin tiene 19 años, pues el Kevin tendría que haber votado ya el año pasado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en algún momento se establece ese contexto, ¿ya? Y bueno, depende mucho también del criterio con el que tú eliges a tus representantes, ¿no? Para eso es importante conocer esos criterios. En el artículo 27, el parágrafo 1, ¿qué nos dice el parágrafo 1? Pablo. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejerce a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral. Eso, solamente si vives en el exterior votas por el presidente de tu país, ¿ya? Cuando estás viviendo en el exterior puedes votar por el presidente de tu país, pero no por el alcalde, no por el gobernador, solo por el presidente. Esa también es la aclaración dentro de la Constitución. Solamente pueden elegir al mandatario, ¿vale? Sí, al presidente y al vicepresidente del Estado, ¿no? Estos ciudadanos que están viviendo en otros lados, que son emigrantes, ¿ya? Ahora bien, tampoco en el exterior podemos votar por algún diputado, no, simplemente por el presidente y el vicepresidente, si vivimos en el exterior, ¿ya? Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, nos vamos al artículo número 30, ¿ya? El artículo 30 nos aclara de el concepto de nación y el concepto de pueblo indígena originario campesino, ¿ya? Entonces nos dice que es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, ¿ya?
Este va a identificar los siguientes derechos, ¿ya? Entonces, en su totalidad tenemos 18 derechos, los cuales incluir a las naciones y pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué derechos gozan estos indígenas originarios campesinos. Bueno, existir libremente, obviamente, la circulación en este país sin restricciones. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, ya tomando en cuenta desde esa perspectiva, que es la forma de ver el mundo desde la perspectiva cultural, ¿ya? A la libre determinación y territorialidad, ¿ya? A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios, ya sea en su idioma, ¿ya? Particularmente el idioma materno. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte y otros documentos de identificación con validez legal. Puede ser que en su documento de identidad haya la nominación cultura, digamos, o etnia, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros identificando, ¿ya? Después tenemos a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados, a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios, a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. A vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Y así tenemos alrededor de 18 derechos que tienen los pueblos indígenas originarios campesinos. Tenemos también los derechos sociales y económicos, ¿sí? Y en este el artículo 33 nos va a mencionar principalmente los derechos al medio ambiente, ¿ya? El artículo 33 y el artículo 34. Artículo 33, Kevin. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollándose de manera normal y permanente. Eso, ¿qué se entenderá por un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado? A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué crees, Pablo? ¿Alguna idea? A ver. Nada, ustedes, ¿no? Danner. Que tengamos una fauna saludable, proteger a los árboles, es que hay mucha deforestación y no tiene que ver mucho eso. Eso, porque tú lo que protejas hoy día le va a servir para las generaciones futuras, ¿sí? ¿Ya? Cualquier persona, dice el artículo 34, cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Si tú ves a una persona, yo qué sé, no sé, ensuciando, digamos, de basura algún espacio natural, es importante hacer la denuncia correspondiente para que eso pueda establecerse, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a continuar. El derecho a la salud y a la seguridad social en su sección 2, ¿ya? ¿Sí? Y tenemos el artículo 35, ¿ya? El artículo 35, ¿qué nos dice? A ver, me lo puedes leer aquí, Pablo. El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo y acceso gratuito de
de la población los servicios de salud. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Eso, ¿no? Entonces va a proteger el derecho a la salud. No solamente hablamos de la salud que se da en los hospitales, sino también utilizando la medicina originaria, ¿no? Que también es importante ese rescate que nosotros podemos tener, esa medicina tradicional que queremos, ¿sí? Bueno, el artículo 45 nos habla principalmente del seguro social, ¿ya? Que este debe ser universal, debe ser gratuito, debe ser integral, ¿ya? Debe tener un entorno necesario de una participación de toda la sociedad, ¿sí? En su conjunto. Normalmente nosotros a este seguro universal gratuito le llamamos SUS, ¿sí? El Seguro Universal de Salud. Entonces, estableciendo que todos pueden asegurarse en este SUS es a partir de los 18 años. Antes de los 18 años, el Estado debe garantizar también un seguro de salud para las personas menores, ¿no? Y en algún momento implicando necesariamente que antes se separaba los seguros de salud, había el materno infantil, el SUME, Seguro Universal Materno Infantil, que iba desde los 0 años hasta los 5. Hoy en día, a partir del SUS, el padre o la madre pueden afiliar a sus hijos con este seguro hasta los 18 años. A partir de los 18 años, uno como persona adulta ya se puede afiliar solo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener. El derecho al trabajo y al empleo en el artículo 46, parágrafo 1, nos va a ir mencionando, ¿ya? Que toda persona tiene derecho al trabajo, ¿sí? En el inciso 1 nos dicen al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud, ¿sí? Ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. ¿Ok? Entonces, toda persona tiene derecho al trabajo siempre y cuando esta persona sea mayor de edad. Porque cuando es menor de edad se va a denominar como explotación infantil, si en cuyo caso no es reconocido como por los apoderados para que esta persona vaya cumpliendo el determinado trabajo, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta que a partir normalmente nuestra norma niño, niña y adolescente, un adolescente ya puede trabajar desde sus 14 años. Cuando la persona ya tiene 18 años no necesita permiso del padre o la madre, puede trabajar por sí solo porque ya cumple la mayoría de edad. Pero siempre y cuando este trabajo sea de manera lícita y sea algo aceptable. Ya, en el artículo 47, parágrafo 1, nos menciona que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudique al bien colectivo, ¿sí? Entonces, cualquier actividad laboral que implique la situación reglamentaria, la situación aceptada, es aceptado por la Constitución, ¿ya? El artículo 48, las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos o hijas. La mujer debería ser respetada en su integridad, estando o no estando embarazada. Más aún, el Estado protege a las mujeres embarazadas con más rigidez. También tenemos derecho a la propiedad. En el artículo 56, parágrafo 1, nos dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta que cumpla una función social, la función de vivienda o de ocupación institucional, ¿sí? ¿Ya? En la sección quinta tenemos derechos de la niñez, adolescencia y juventud. En el artículo 58, ¿cuál es el concepto de niño, niña y adolescente? Se considera niño, niña o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, los niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades e intereses y también las aspiraciones. O sea, vamos a ver que un niño, niña y adolescente es considerado ¿hasta qué edad? A ver, ¿quién me dice?
¿Hasta qué edad eres considerado niño, niña, adolescente? A ver. 18. Eso, de los 18 años pasas a ser parte de un código civil. Muy bien. Ok, ahí vamos a quedar. Ya ha venido el profesor. ¿Profe está ahí? Creo que no llegó el profe, ¿no? ¿Está mal? Ya, a ver. Esperemos que llegue entonces. Ya. El artículo 59 le dice, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. También tiene derecho a vivir y a crecer en un seno familiar de origen, ya sea familia original o familia adoptiva. Cuando ello no sea posible o sea contraria a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. Cuando una persona no tiene ni familia original o familia o núcleo familiar en primera instancia y tampoco es adoptado, el Estado tiene que hacerse cargo de su tutela hasta que éste cumpla la mayoría de edad, ¿ya? Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. ¿Sí? Aquí vamos también en contra de lo que es la explotación infantil, ¿está bien? La trata y tráfico de niños. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil, las actividades que realicen los niños, las niñas y los adolescentes en el marco familiar y social, estando orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos. Y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. ¿Ok? Muy bien, entonces los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos, deben ser cuidados para que estén dentro de un ambiente sano, agradable y fácil de poder sobrellevar. Muy bien. Ok, profe, ¿ha llegado? Seguimos entonces, ya. Ok, en la sección sexta hablamos de los derechos de la familia y tenemos el artículo número 62, ¿sí? Ok, Dane, lectura, a ver. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Eso, entonces vamos a tener nosotros a las familias con un enfoque de derecho, ¿no? ¿Qué es una familia? Es un núcleo compuesto por parientes, ya sea padre, madre, hijos, padre e hijos, madre e hijos o entre hermanos, ¿ya? Un hermano tiene también derecho a la tutela de los hermanos menores siempre y cuando éste sea mayor de edad, ¿ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros esa perspectiva. Muy bien, ¿ya? Sigamos ahí, artículo 63 dice, no, en nuestra Constitución se reconoce solamente el matrimonio entre hombre y mujer, ¿ya? Esto va a constituir vínculos jurídicos, ¿ya? Vínculos jurídicos, igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges, ¿ya? Ahí nosotros vamos a entender eso, ¿ya? Como constante, muy bien, ¿ok? En el artículo 64, los convivientes, los cónyuges, tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de sus hijos e hijas, mientras sean menores o tengan alguna discapacidad, ¿ya? Entonces vamos a nosotros determinar eso, ¿ok? Muy bien. ¿Ya habrá llegado el profe? No llega siempre el profe. Ok, leamos el artículo 67 donde se refiere a los derechos de las personas adultas mayores. A ver, Pablo Jimmy. Además de los derechos reconocidos en el Estado Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.
Parágrafo 2. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley. Eso, ¿cómo se llama esta renta que da el Estado a las personas mayores de 65 años? ¿Cómo se llama? No saben. La renta dignidad, así se llama, ¿no ve? Que reciben cada mes los ancianitos para poder subsistir. Aquellos que no tengan jubilación o no reciban ningún salario del Estado, entonces les facilita esta renta para poder por lo menos satisfacer algunas de sus necesidades de manera mensual, ¿ya? Tenemos los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos, ¿no? A ser protegidos por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a la comunicación en su lenguaje alternativo. Si es que hablamos de personas que son, digamos, carentes de oído o carentes de habla, entonces van a tener diferentes formas de comunicarse en ese sentido, ¿sí? En el artículo 70 vamos a encontrar nosotros esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, también vamos a encontrar otros derechos, ¿ya? A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna, al desarrollo de sus potencialidades individuales. También vamos a ver dentro de estos derechos, ¿sí? El artículo 71 en su parágrafo 1 dice, se prohíbe y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta este artículo sabiendo que una persona con discapacidad está protegida por la Constitución y también por los derechos universales. También en la sección 9 vamos a ver los derechos de las personas privadas de libertad, aquellas personas que están en las cárceles, ¿sí? Entonces, toda persona, ¿sí?, sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta esa situación. Ok, creo que el director me mandó un mensaje, creo que el profe no va a poder venir. A ver un ratito, vamos a